¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, miembro de la Comisión Especial en la Asamblea Nacional para atender emergencias en Las Tejerías y el Castaño, Luis Eduardo Martínez. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y feliz tiempo de Navidad. Así es. Interesantes temas que revisar. El tema económico sigue siendo el tema central de los venezolanos. Una ligera disminución del tipo de cambio del paralelo arranca la semana. Sin embargo, el salto cuantitativo que se dio la semana pasada en el tipo de cambio generó muchísima angustia entre todos los venezolanos que ven de alguna manera cómo se deprecian sus salarios, sus ingresos y todo lo que pudieran tener ahorrado. En los últimos días, el cambio del Banco Central de Venezuela, no me quiero referir al permuta, al paralelo, se depreció en 66.17%. Una cuestión brutal que afecta a todos los venezolanos y las venezolanas, afecta a los salariados, pero también afecta a los empresarios, afecta a los comerciantes y a los trabajadores y las trabajadoras, de tal manera que es urgente que se tomen medidas. Nosotros hemos venido planteando la necesidad que en el marco de un gran acuerdo nacional se le dé prioridad a lo económico y a lo social, y obviamente el tipo de cambio, los problemas cambiarios, presupuestarios, financieros, tienen que estar a la cabeza de cualquier negociación que se adelante en las próximas semanas. Hay que derogar de una vez por todas la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que es lo que ha generado una gran desconfianza. Hay que entender que en el mercado venezolano el dólar y las divisas en general es una realidad, y hay que pasar entonces a aperturar por completo las autorizaciones para que se opere no solamente en dólares, sino en un régimen de multidivisa. Es necesario darle la mayor importancia al financiamiento. Es indispensable autorizar a la banca que los casi 1.000 millones de dólares que están depositados en sus bóvedas en custodia se transformen en financiamiento para empresarios, comerciantes, emprendedores, para los sectores agropecuarios. Incluso el crédito personal. Hasta el crédito personal. Lo he dicho aquí otras veces, Endrina, y no es la expresión mía, es del presidente de la Asociación de Bancos de Venezuela en una reunión que sostuvimos hace semanas atrás. Sin crédito no hay paraíso. Necesitamos potenciar el financiamiento. Acerca del presupuesto de la Nación, justamente ha habido distintos debates acerca de lo que se debería presentar arrancando el año como es histórico ante la Asamblea Nacional. ¿Qué proyecciones tienen ustedes para este evento que hemos visto que en años anteriores no se presentó ante la Asamblea, se presentó incluso ante el Tribunal Supremo de la Justicia, la ley antibloqueo, que de alguna manera fue una medida de protección económica del Estado, sirvió para que el Estado de alguna manera justificara no presentar una política de gastos públicos de una manera tan transparente? ¿Qué se aprecia para lo que va a ser el presupuesto 2023 para Venezuela? El proyecto de presupuesto y la denominada ley paraguas, que es la que autoriza el endeudamiento, fue presentada a la Asamblea Nacional el 14 de octubre, es decir, dentro del plazo que establece la ley, que señala que tiene que ser antes del 15 de octubre. Y la propia ley establece que antes del 15 de noviembre, es decir, antes de este jueves, tiene que aprobarse la ley del presupuesto. Nosotros esperamos que en las próximas horas, o mañana martes o el miércoles, se someta a discusión de la plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto, la ley de endeudamiento. ¿Cuál es el problema que en este momento se presenta? Que el violentísimo giro del dólar en Venezuela está afectando de manera fundamental el presupuesto. El presupuesto presentado el día 14 de octubre equivalía en ese momento a 21.255 millones de dólares. Eran 170.000 millones de bolívares, que a la tasa de cambio de 8 y algo más bolívares por dólar, entonces daba esa cantidad de dinero. Ese mismo presupuesto en bolívares hoy significa 12.000 millones de dólares. Es decir, sin que haya sido aprobado, el presupuesto ha perdido casi 9.000 millones de dólares. Y a la tasa que se estima cerrará el 31 de diciembre, el presupuesto terminará siendo de 8.535 millones de dólares, es decir, menos de la mitad de lo que se proyectó originalmente. Ahora, eso tiene un efecto... casi la tercera parte. Sí, pero eso impacta las gobernaciones, impacta las alcaldías, impacta todos los entes públicos, pero a quienes más impacta, y es lo que estamos alertando, es a los trabajadores, las trabajadoras. La ONEPRE señala en un informe reciente que en Venezuela hay aproximadamente 5,5 millones de trabajadores públicos. La famosa partida 401, que es la de gastos de personal,
el día que se presentó el proyecto de presupuesto era de 26.582 millones de bolívares, que equivalían en ese momento a 3.309 millones de dólares. Hoy esa misma partida en dólares equivale a 1.881 millones, es decir, casi la mitad, pero para finales de mes equivaldrá, ya lo estamos viendo, a casi un tercio. Y cuando empiecen a desembolsarse los llamados dosavos, que se hacen a partir del mes de febrero, que es como se transfiere dinero a los entes públicos, el presupuesto será nada. Así, aquí tenemos nosotros en las próximas horas que tomar decisiones que permitan salvaguardar el valor del presupuesto y fundamentalmente el valor de los sueldos y salarios, que es quizás lo más dramático en toda esta situación que estamos viviendo. Mañana en la mañana la fracción parlamentaria de la oposición se va a reunir para discutir un conjunto de propuestas que tenemos. Yo prefiero, por respeto a todos los diputados y diputadas de la oposición democrática, a que sea mañana cuando se haga pública lo que estamos proponiendo, pero tenemos un paquete ya que se ha venido discutiendo, que se ha venido diseñando, que informalmente incluso comentamos con los diputados oficialistas en la Comisión de Economía y Finanzas la semana pasada, pero reitero que mañana se formalizará. La oposición tiene una alternativa y una suma de medidas que pudieran garantizar que se protegiera el presupuesto, que los trabajadores no se vieran más afectados, que no se siga devaluando los pagos, que hay alcaldías que su presupuesto hoy, para el año que viene, su situado municipal puede ser $1.000, $1.200 al año. Hay gobernaciones cuyo presupuesto está en el orden de los 3 millones y algo más al año de dólares. O sea, que ni siquiera les alcanza para los pagos de la nómina. Las proyecciones que hemos hecho es que si se mantiene la tendencia, el presupuesto nacional, si se aprueba en las actuales condiciones, pudiera llegar hasta abril, mayo, no más de eso. Es decir, en ese momento se acabará las previsiones presupuestarias y entraremos en una crisis gravísima. El tema de las nóminas tal vez es lo más inmediato y lo más básico, pero hemos visto también que hay propuestas en la Asamblea Nacional de la Ley de Armonización Tributaria, que de alguna manera alcaldes y gobernadores, a pesar de que una fracción los apoya, otros cuestionaban que les limitaba el uso de recursos y de la autogestión. ¿Cómo debería ser, en el caso de usted que es diputado y que en algún momento fue gobernador, cómo debería ser una autoridad estatal y municipal ante este escenario de la disminución de los ingresos, la ley de armonización tributaria y la necesidad de autogestión? La ley de armonización tributaria se ha venido trabajando, buscando consensuar las posiciones de los alcaldes y gobernadores con los empresarios y comerciantes, que en este caso son posiciones que se confrontan porque son distintas. Los empresarios quieren menos impuestos, los alcaldes quieren más impuestos, sobre todo por el tema de los bajos situados municipales y estadales. Pero ¿a qué vamos? A que es necesario encontrar ese punto de equilibrio de tal manera que los impuestos municipales y estadales permitan a alcaldes y gobernadores adelantar una gestión más o menos decente, porque no tienen presupuesto del Estado, pero que no perjudiquen a comerciantes y empresarios y les permitan seguir en actividad. Ese punto de equilibrio se puede lograr y se logrará si hacemos lo necesario para consensuar esa ley. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirma que confía que la plataforma unitaria liberará dinero para el Fondo Social. El tema de las sanciones y la liberación de fondos que están retenidos en el exterior pudiera ser un alivio para este escenario que tenemos en lo económico. Es fundamental. ¿Por qué sube el dólar? El dólar sube sencillamente porque hay escasez. El dólar sube porque los bolívares que están en el mercado y ahora en diciembre se incrementan por los pagos de las nóminas, por los pagos de los aguinaldos, por las compras que hace el común. No hay entonces suficientes dólares para soportar esa presión del bolívar. Si aquí se liberara buena parte de los recursos que están retenidos, que son unos 23.000 millones de dólares, que siguen todavía bajo la penalidad de las sanciones, la situación económica y especialmente la tasa cambiaria mejoraría sustancialmente. De tal manera que yo hago una invitación respetuosa, casi en tono de angustia, a quienes hasta ahora han venido propiciando que se mantengan esos recursos congelados, a que entiendan que están perjudicando a los venezolanos, están empobreciendo mucho más a los venezolanos, porque esos dólares se necesitan para, incorporados al mercado cambiario, mantener estable la tasa de cambio. Diputado, para eso es necesario el proceso de diálogo. No se ha dado una información de manera oficial, pero el diputado Nicolás Maduro Guerra afirmaba que de aquí a cierre de año no había otra reunión en ese proceso de diálogo. ¿De qué manera se avanza y esta suscripción del segundo acuerdo parcial del diálogo, de qué manera lo pueden vivir y cómo impacta al ciudadano común, al ciudadano de a pie? Seguramente no habrá una reunión formal
formato México, que se hace pública, pero es perfectamente posible y ya ha pasado muchas veces que se multipliquen los encuentros para acuerdos específicos. Reitero, la necesidad de liberar los recursos que están retenidos en el extranjero es hoy, más que ayer, necesaria hasta para evitar la progresiva caída del valor de la moneda, para garantizar que el presupuesto pueda ser ejecutado el año que viene y para hacer posible que los venezolanos y las venezolanas no sigan empobreciéndose. El tema de las elecciones, el diputado Diosdado Cabello afirmaba, y voy a leer lo que dijo: no puede haber elecciones libres si Venezuela está sancionada. ¿Qué lectura le da usted a este mensaje? Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente cuáles son las condiciones para que se realicen elecciones y que todos en Venezuela esperamos que cuando corresponde, según la propia Constitución, se realicen las elecciones, que los responsables de garantizar que esas elecciones sean transparentes, creíbles y cuyos resultados sean aceptados por todos, depende en buena medida de todos los actores. De tal manera que yo en lo personal, y esta es una opinión particular, estoy absolutamente convencido que la salida de esta recurrente crisis venezolana pasa por unas elecciones que sean reconocidas nacional e internacionalmente. Y que estoy seguro, por cierto, que serán en el 2024, porque hay mucha especulación que en el 2023, Andrina, tenga absoluta seguridad que las elecciones serán en el año que corresponde, el 2024, elecciones presidenciales. Hablando ya para cerrar y haciendo un balance de lo que fue el impacto del cambio climático en nuestro país, la tragedia de Tejerías y el Castaño, muchas veces los medios fijan su atención en momentos de crisis y coyuntura, en lo que sucede en estos lugares, pero pocas veces se hace seguimiento a esa respuesta, a ese trabajo. Usted como representante de esta comisión del Parlamento, ¿qué avances, qué se puede decir ya para cerrar de año de la respuesta que se dio a los afectados por las lluvias? Yo ayer estuve en Tejerías porque precisamente se estaban cumpliendo 2 meses de la tragedia. Fui de bajo perfil, recorrí la población, en el caso del Castaño había estado el día viernes y mi apreciación, y lo digo aquí con absoluta claridad, es que se ha hecho un gran trabajo, que involucra a miles y a miles de personas, buena parte de ellas voluntarios, y que se ha avanzado muchísimo, que se necesita sí resolver el tema de las viviendas que se perdieron, de las muchas viviendas afectadas. En el caso, ¿de cuántas familias estamos hablando? En el caso de Tejerías estamos hablando de pérdida total de unas 337 viviendas y poco más de 600 viviendas con daño. En el caso del Castaño Palmarito estamos hablando de un número menor, pero de viviendas de otras características. Ahora, ¿qué se necesita allí? Recursos. En las conversaciones de México, uno de los puntos que se acordó que era prioritario junto con salud, educación y el sector eléctrico era aportes para atender a los damnificados, de tal manera que otra vez a quienes mantienen congelado el dinero de los venezolanos en el extranjero, por favor, apiádense de los que en las Tejerías, el Castaño y Palmarito perdieron todo, inclusive la vida de sus familiares, y permitan que esos recursos fluyan para empezar a atender sus necesidades. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y Reconciliación, además miembro de la Comisión Especial del Parlamento para atender emergencias en las Tejerías y el Castaño. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias de nuevo y feliz Navidad. Gracias por estar acá con nosotros y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos mucho más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.